¿Pero cuándo? ¿Qué creéis que os estoy diciendo? Entre otras cosas, el título del mensaje de hoy. Amén. Pero yo hay algo que estoy convencidísimo y creo que me daréis la razón, sin que sirva de precedente tampoco. Hay algo en el común de los mortales que no llevamos muy bien, y es la espera, es la incertidumbre. ¿Cuándo será? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué pasará? ¿Y ahora después de esto qué? Todo eso lo llevamos muy mal porque nosotros queremos tenerlo todo planificado, todo clarito, con puntos, comas y saberlo todo. Pero todo no lo vamos a saber. ¿Y qué pasa? Pues que todo lo que tiene un interrogante e incertidumbre, creo honestamente que no le gusta a nadie, no nos gusta a ninguno. ¿Me equivoco? Creí que iba a decir que sí, y ha dicho así es. Pero cierto es que ese interrogante que muchas veces nos inquieta tanto, nosotros no podemos quitárnoslo del medio por mucho que queramos. ¿Por qué? Porque muchas veces ese interrogante, esa duda, nosotros no la podemos despejar. Es imposible. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces, en muchas ocasiones, sentimos verdadera impotencia. ¿En cuántas ocasiones? Mira, por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones, y en este caso me voy a referir especialmente a las señoras, a las damas, llaman por teléfono y nos avisan unos parientes que van a venir unos días de visita a casa? ¡Qué alegría!, ¿verdad? Pues por las caras que veo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que piensa la señora de la casa? ¡Uy, tengo que dar un repasito general a la casa! No quiero que vengan y vean nada desordenado. Quiero que estén todas las cositas en su sitio. Que no haya nada sucio. Y eso no quiere decir que la señora sea desordenada ni que tenga la casa hecha una pocilga. Eso lo hace por agradar al que va a venir, para que todo lo vea bien y bonito. ¿Verdad que sí? Y el que venga, pues que se sienta mucho mejor. Que luego sí, que está la otra cara de la moneda, que las habrá también desordenadas y demás, ¿no? Como aquella señora que llegó el marido a casa de trabajar y le dijo a su esposo: María, a ver si lavas a los chicos que es la cara que no se los conoce. Y la otra le contestó: ¿para qué voy a lavarla si la conozco por la voz? Pero bueno, bromas aparte, es una forma de mostraros también la desidia de una forma un tanto exagerada. Pero también está el esposo, que su esposa se ha ido unos días de visita a casa de unos parientes, ¿verdad? Y le llama por teléfono y le dice: cariño, pasado mañana vuelvo a casa. ¡Uy, qué ilusión, qué bien, deseando estoy! Y el que lleva 8 días solo en casa, allí el artista, imaginaros cómo tenía la casa. Dice: bueno, pues mañana ya recogeré un poquito esto para cuando venga pasado, que se lo encuentren más o menos la casa en orden. La señora se adelanta un día, al otro le pilla en paños menores y cuando se da cuenta entra a la casa y aquello era el superlujo del desorden. Los calcetines colgados por la lámpara, los platos en la mesa sin recoger, la fregadera a tope, la batidora en el baño, que dime tú qué hace una batidora en el baño. Un desastre. ¿Esto qué denota? Una falta de hábito en el orden dicho misericordiosamente. Y aunque las intenciones pueden ser muy buenas, si no estamos acostumbrados al orden, ¿qué pasa?
pues las consecuencias han de ser sorpresas nada agradables y de resultados imprevisibles. Y si esto es en el plano natural, que esos ejemplos venían por algo, imaginaros cuál podrían ser los resultados en el plano espiritual. De ahí que no tenemos que hacer las cosas por las circunstancias previsibles, sino estar siempre alerta y preparados para que las circunstancias no nos sorprendan. Y aunque las circunstancias nos sorprendieran, que nos sorprenderán, procurar estar siempre en orden y en este caso delante de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, ha de estar siempre preparado, ya que, como veremos en el texto bíblico de hoy, que nos dice que nadie sabe el día y la hora que el Señor regresará. Por eso hemos de estar, y repito, siempre preparados para cuando Él vuelva, sea cuando sea, porque como hemos visto, nadie sabe ni el día ni la hora. Ahora pasamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, a partir del verso 36. Y dice así la palabra del Señor: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fijaros lo que dice Jesús: sino solo mi Padre. ¿Sabéis el porqué de esta afirmación de Jesús? ¿Os imagináis por qué Jesús dijo esto? Sino solo mi Padre. Porque es parte de la limitación voluntaria que Cristo se impuso a sí mismo cuando dejó los atributos divinos con el fin de hacerse semejantes a nosotros, es decir, a los hombres. Semejantes a nosotros, pero eso sí, por supuesto que no en el pecado, ni qué decir tiene. Y seguimos con el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, nos va a sorprender, por muy preparados que creamos que estemos. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Este ejemplo, por cierto, del molino de las mujeres, también tiene su explicación. A lo mejor hoy día, si oímos esto, que están dos mujeres en un molino, la una va a ser tomada y la otra dejada, podemos pensar que es que estaban las dos en Castilla-La Mancha en un molino de estos de Don Quijote, y no es así. En aquella época había unos molinos más o menos caseros, que son los que usaban las señoras para triturar el grano, y eran necesarios dos mujeres para moverlos. Entonces, el ejemplo es gráfico. ¿Para qué? Para en aquellos tiempos lo entenderían suficientemente, porque es lo que se precisaba, ¿no? Dos mujeres para moler el grano en plan casero. Y sigo con el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, que hemos de estar siempre despiertos, preparados. Como se dice coloquialmente, no podemos dormirnos en los laureles. Hay que estar siempre ojo viza, preparados. Dice: pero ¿sabed esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
lógico, ¿no? Si tú sabes que va a venir un ladrón, mira, la estaca seguro que la buscas a mano y te pones detrás de la puerta para darle las buenas noches, seguro. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay algo muy importante a tener en cuenta. No es suficiente el observar las señales que todas indican que el tiempo está ya muy cerca. Y parece que eso ya lo hemos oído tanto que ya como que no le hacemos caso, ¿no? Pero el observar las señales con eso no es suficiente. También tenemos que estar preparados para todos los acontecimientos que se avecinan, que no van a ser pocos. Y es más, la preparación no se refiere solamente a nuestra propia persona, no. No es decir, no, yo me voy a preparar, voy a orar, voy a intentar no hacer esto, no hacer lo otro. También se refiere esa preparación a nuestra responsabilidad, a la responsabilidad que tenemos de compartir con los demás las buenas nuevas del Evangelio. Porque de eso también nos van a pedir responsabilidades. No solamente de decir me voy a preocupar de ser muy bueno, no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El Señor nos va a pedir responsabilidades de a quién hemos testificado, de a quién le hemos hablado del Evangelio. Esta parte es importante, ya que también de la misma, como os digo, vamos a tener que dar cuentas a Dios. Dice, ¿y quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? No olvidemos que es el Señor quien escoge a sus administradores, es el Señor quien escoge a sus siervos, ni se escogen en ellos mismos, yo mismo no me escojo, ni tampoco escogidos por aquellos a los cuales dirigen, ni muchísimo menos. Como cristianos solo podemos reconocer el llamado que el Señor hace en las personas con anterioridad. Tenemos un ejemplo bíblico muy claro que nos lo muestra. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 5, archiconocido texto que dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios tiene un propósito claro para cada uno de nosotros. Amén. Pero no quiere decir que todo lo que dice Dios que tú quieres que seas, vayas a serlo. Porque también hay una parte que nosotros tenemos que poner. Ay, a mí un profeta me ha dicho que yo voy a ser astronauta. Y resulta que trabajo en el metro. Pero bueno, ¿te han dicho que ibas a subir a la luna y trabajas en el metro? Eso no me cuadra. Pero tú de pequeñito estudiabas, hacías algo. No, nunca me ha gustado. Pues nunca serás astronauta, hijo mío. Si no pones de tu parte, la voluntad de Dios puede ser que seas astronauta. Pero como no despegas para arriba, pues despegarás para abajo a trabajar en el metro. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, es decir, haciendo lo que tiene que hacer. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Para comenzar, tenemos que tener algo muy claro. ¿Y qué es? Que la seguridad del que el Señor vendrá en cualquier momento nos tiene, fijaros, nos tiene que llevar a vivir una vida de oración y estar siempre vigilantes. Si nosotros creemos que el Señor va a venir, a la fuerza tenemos que llevar una vida de oración y estar siempre atentos, estar vigilantes. Todo esto tenemos que hacerlo desde ya. No vale decir, hoy
mira Señor, mañana empiezo, ya hoy ya déjame, ya si lo he estropeado todo, ya a partir de mañana empiezo. ¿Y si el Señor viene dentro de 5 minutos? ¿Qué hacemos? Hay que hacer un esfuerzo evangelístico hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Amén. ¿Qué es lo que hacíamos antes? La responsabilidad que Dios también nos va a pedir, el evangelizar. La doctrina, hermanos, de la segunda venida ha de ser de gran importancia para todos nosotros, de suma importancia, porque de eso va a depender también tu vida eterna. Estaba Jesús, dice, en el monte de los olivos, y fue allí donde los discípulos le preguntaron cuándo sería destruido el templo. También qué señales habría de su venida en el fin del siglo. Sus discípulos, al igual que nosotros, estaban deseando saber cuándo iba a volver Jesús y todavía no se había ido y ya estaban deseando cuándo iba a volver. Seguro que todos también deseamos cuándo va a volver, pero la palabra te lo dice claro, te va a sorprender. Y nosotros también estamos así, ¿verdad? Jesús les dijo muchas cosas sobre las señales que procederían a su regreso, como hemos visto en Mateo 24 y 25. Les relató con todo tipo de detalles lo que debían esperar. Les dijo todo tipo de calamidades, que iban a suceder muchas cosas y nada agradables, que acontecerían tanto de tipo sociales, económicas como naturales. Es decir, no iba a faltar de nada y nada bueno. Y algo muy importante les advirtió, que habría mucha iniquidad, inmoralidad e infidelidad, delitos contra Dios y delitos también como contra los hombres. Es decir, más o menos Jesús les describió un caos que se iba a convertir la sociedad, teniendo muy en cuenta que también los propios creyentes iban a ser afectados. No pensemos que por ser cristianos, no pensemos que por haber declarado que Dios es nuestro Padre, todo esto no nos va a afectar, porque nos va a afectar. De hecho, hay muchos hermanos que están perdiendo su vida por el Evangelio. Pero ¿qué fue lo primero que les advirtió Jesús? ¿Qué fue lo primero que les advirtió? Mirad que nadie os engañe. ¡Qué importante! Y para que nadie me engañe a mí, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero, estar preparado. Lo primero, escudriñar la palabra. Lo primero, estar en comunión y en oración con Dios. Lo primero, tener en cuenta al Espíritu Santo que mora en mí, que muchas veces no le hago ni caso ni cuento con él para nada. Y es a quien Dios puso en mí, ¿para qué? Precisamente para guiarme por ese camino de la rectitud. Amén. Hay un detalle, y es que según se iba acercando el momento de Jesús ir a la cruz, más hablaba de su regreso. Es decir, cuanto menos le quedaba de vida aquí en la tierra, Jesús más hablaba de su regreso. Y esto nos debería hacer meditar que si es importante, sin duda, este momento que estamos viviendo, también sin duda es trascendental el momento que vendrá, el momento que va a llegar cuando Dios disponga. Pero recordemos que Jesús, después de ascender al cielo, mandó un mensaje. El primer mensaje, ¿os acordáis cuál es? Un mensaje claro y conciso. ¿A través de quién? De 2 varones vestidos de blanco. Como podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 10 y 11, cuando nos dice: y estando ellos con los ojos puestos ya en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones vestidos con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron:
varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Qué importante es la segunda venida de Jesús. Incluso voy a decir más, Fijaros que en el libro del Apocalipsis casi se refiere en su totalidad a los sucesos relacionados con la segunda venida de Jesús. No es posible fijar una fecha para la venida de Jesús, y el que la fije está mintiendo. El tiempo ocupa un verdadero lugar propio muy interesante dentro de la Biblia. La Biblia habla mucho del tiempo y de los años. Por ejemplo, nos dice, Noé estuvo 120 años construyendo el arca, ¿verdad? Moisés vivió 120 años y pasó 40 días con sus noches en el Sinaí. También nos dice, Jesús ayunó 40 días. Todo lo relacionado con el tiempo, los elementos son muy prominentes en cuanto a los acontecimientos del final de los últimos tiempos. Ejemplo, la gran tribulación, todo parece indicar que durará unos 7 años. El Señor reinará en la tierra por 1000 años y después de su reinado vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra donde habitará la justicia. Pero Jesús afirma en el versículo 36 que nadie conoce el momento de su segunda venida. Tienes infinidad de datos, cientos de datos, de fechas, de años, de acontecimientos. Pero en cambio, el Señor se ha reservado para Él el momento en que dictamine que Jesús va a volver otra vez a la tierra. Por eso dice, solo mi Padre, nada más. Y algo está muy claro, no sabemos cuándo vendrá, pero sí que sí vendrá. Amén. Amén. Al menos nosotros los creyentes lo declaramos así. Todos aquellos, como decía, que intenten fijar alguna fecha, carecen por completo de apoyo bíblico. Podríamos decir que son falsos profetas. Las señales a las cuales se refiere Jesús en ningún momento, como hemos visto, indican el día y la hora. Solo nos muestra la proximidad de tan glorioso acontecimiento. Claro, muchos harán la pregunta, pues si ya los apóstoles ya decían que el tiempo está cerca y llevamos ya 2000 y pico años, claro, acuérdate, para Jesús 1000 años, para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, si tienes valor, échate tú las cuentas. Es más, en Hebreos 10:25 nos hace una advertencia muy clara e importante. Cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¡Qué importante! No tenemos que dejar de congregarnos. Y además nos advierte, el día se acerca. O sea que si tú decides no congregarte, si decides no venir a la iglesia, si decides no tener comunión con los hermanos, si ese día en vez de acercarse es hoy, ¿qué te puede pasar? ¿Cómo le vas a justificar a Dios? No puedes, es imposible. Tenemos que tener algo muy claro, hermanos. Nuestra obligación no es otra, para empezar, como os decía antes, que predicar el Evangelio. No podemos perder el tiempo en conjeturas de cuándo vendrá Cristo, cuándo no vendrá. Si ya nos dice que el día y la hora solo la sabe el Padre, no perdamos el tiempo.
vamos a aprovechar ese tiempo que Dios nos regala. ¿Para qué? Para la extensión del reino. Que para eso nos tiene Dios aquí. Ya que sabemos que solo el Padre es quien sabe el día y la hora. Si supiéramos el día y la hora, más de alguno, un cuarto de hora antes, se pondría en plan santurrón para que le pillara haciendo lo que en teoría tenía que estar haciendo toda su vida. Todos aquellos que se pierden en detalles y conjeturas a la hora de presentar y enseñar el Evangelio de Cristo no son fieles a la palabra de Dios. Solo existe una realidad para el cristiano, que Cristo nos mandó vivir de tal forma para que estemos, cuidado, listos para recibirlo en cualquier momento. Venga el día que venga y a la hora que venga. ¿Cómo? Llevando nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que nos tiene que preocupar. No nos tiene que preocupar a qué día y a qué hora viene. Viviremos de una forma digna de Él, como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos de Dios, hasta que Él regrese. Y cuando regrese y diga aquí estoy, que Él nos coja como deberíamos estar, como verdaderos hijos de Dios. Amén. ¿Creéis, por otro lado, que el mundo actual se parece al mundo que prevalecía en los tiempos de Noé? ¿Creéis que se parece en algo? Tengamos en cuenta que Jesús usó el ejemplo de Noé para describir el estado del mundo, en qué condiciones estaba el mundo en vida de Noé. Noé existió, el diluvio también existió, la segunda venida de Jesús también es una realidad, porque por fe lo declaramos y lo creemos. Y sabemos que es una realidad que va a acontecer. Pero en los días de Noé, el mundo no estaba convertido. Y cuando regrese Cristo, ¿creéis que este mundo actual lo estará? Si leemos Génesis 6:17, podemos ver las causas por las cuales Dios mandó el diluvio. En el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Es decir, hablando claro, no se les pasaba una idea buena por la cabeza, pero hay algo que no podemos pasar por alto. Y es lo que nos dice el apóstol San Lucas en el capítulo 17, verso 29 y 30, cuando nos dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó. ¿A quién? A todos. Y nos dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso es para que nos vayamos haciendo una idea. Pero aquí estamos, la Iglesia del Señor, en medio de este mundo pecaminoso, corrompido, vicioso, cada cual que le ponga los apelativos que crea conveniente. Y estamos aquí ¿para qué? Para condenar el mundo testificando en su contra, para advertir al ser humano que despierte ya de una vez del sueño de la perdición, del pecado. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, estamos aquí para condenar el pecado. ¿Y cómo lo condenamos? Poniéndole la palabra del Señor delante. Que se mire el mundo a un espejo y vea verdaderamente la vida que está llevando. Que se arrepienta y puedan ser librados de la ira de Dios. Para eso también nos tiene Dios aquí. La Iglesia del Señor, que sea fiel en la fe, ha de ser un faro de esperanza. Nosotros, cada uno de nosotros,
Tenemos que ser con nuestro testimonio un faro de esperanza en medio de esas tinieblas que dominan el mundo, cada vez más oscuras, y en estos tiempos que vivimos. Tenemos que llamar a todos aquellos que se pierden. ¿Para qué? Para abrirles las puertas de la fe, para que Dios toque su corazón, para que tengan un encuentro genuino con Cristo y puedan ser salvos. Fijaros que durante 120 años, nada más ni nada menos, Noé predicó la justicia mientras construía el arca. 120 años predicando la justicia de Dios. Y la Iglesia de igual manera ha de ser fiel ¿hasta qué? Hasta que Cristo vuelva. Así tenemos que ser, así tenemos que actuar. Un día, sin previo aviso, Dios ordenó a Noé y a su familia que entraran en el arca. Todos para adentro. Se cerró las puertas y allí dentro se quedaron. ¿Qué pasó? Cuando llegó el diluvio, los que se quedaron fuera fueron sorprendidos. Y no muy agradablemente. Pero de igual manera pasará cuando Cristo regrese. La gente va a ser tomada por sorpresa, mientras que coma, bebe, trabaje y muchos viviendo de espaldas a Dios como si Dios no existiera. Si el Señor, y así todo lo indica, vendrá pronto, ¿cuál ha de ser entonces nuestra actitud como cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vida tenemos que llevar? Como todos sabemos, el Señor le dijo a sus discípulos la necesidad de velar constantemente y orar. Eso es lo que abre las puertas para bendición y las cierra para maldición. Velar y orar. Y eso también el Señor se lo dijo a sus discípulos, pero también tenía en su corazón a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, a todos los que nos van a ver por YouTube. Hemos de estar atentos, ya que su venida será de una forma totalmente inesperada. Cuando nos levantemos cada mañana, cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Planes para el día, ¿no? O quizás los has hecho el día anterior. Mañana a las 5 tengo que estar en un sitio, luego al otro tengo que ir a coger al niño, a ver que me dé tiempo a hacer la comida, tengo que ir a trabajar. Eso es lo primero que pasa por nuestra cabeza cuando nos levantamos. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿será hoy cuando el Señor vuelve? Y eso te va a cambiar todos los planes y todos los conceptos que hayas hecho para ese día. ¿Y esto a qué nos llevaría? A estar alerta primero contra el pecado. Porque si tú piensas, si Dios viene hoy, ¿cómo me va a ver? ¿En qué condiciones me va a coger? Y vas a procurar hacer muchas cosas que no hacías. Y cosas que hacías no las vas a hacer porque ya te entra así un poquito como mieditis. Ay, si viene el Señor. Así es. Como puede ser el pecado, deseos carnales, tentaciones mundanas, por poneros algún ejemplo. Mirad lo que nos dice Mateo en el capítulo 26, verso 41. Aquí nos está poniendo ya también en alerta. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Cuando tú estás orando, no va a venir el enemigo a tentarte. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y es cierto, decíamos antes, Señor, a partir de mañana ya voy a ser bueno. Y le dice el Señor, no me engañas porque bueno solo soy yo. Dime otra cosa. Bueno, voy a procurar estar un poquito en el camino de la perfección. Ya te vas arrimando. ¿Pero qué nos dice también? Pero la carne es débil. La carne es débil. Al igual que los apóstoles tomaron muy en cuenta esta advertencia,
Lo mismo, exactamente igual, tenemos que hacerlo nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5:6, que nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si los demás se quieren dormir en los laureles, si no quieren tener en cuenta o piensan que es mentira, que Cristo no va a volver, nosotros tenemos que dar testimonio y tener el convencimiento que el Señor dijo que volvería y volverá. Amén. Jesús, por medio de 2 parábolas, nos muestra la importancia de estar preparado. 2 parábolas que hemos visto. La parábola del ladrón, que llega por mitad de la noche, en el verso 43, y la del amo que regresa inesperadamente, como la esposa esa, que se adelantó un día y le pilló al pobre hombre allí con todos los trastos alborotados. Fijaros en un detalle, y es que es curioso, los seres humanos se interesan más por las cosas espirituales. ¿Cuándo? En los momentos que pasan por dificultades. ¡Ay, Señor! Yo creo que esto no me lo merezco. No se lo diga 2 veces que te va a caer mal gorda. Solo cuando se pasa mal es cuando se acuerdan de Dios. Es por esto también, y es una realidad, que la Iglesia del Señor siempre ha crecido mucho más. ¿Cuándo? En los momentos duros, en los momentos de dificultad. Los primeros cristianos, mira que se los comían las fieras, les hacían de todo. Y no por eso desaparecieron los cristianos. Todavía había más. Tristemente son muchos que cuando prosperan también materialmente y se divierten mundanamente, comiendo, bebiendo y otras cosas que les alejan de Dios, puntos suspensivos. Fijaros que ni piensan, ni muchísimo menos, que Cristo volverá en su segunda venida, y se apartan de los caminos del Señor, entregándose con los brazos abiertos al mundo. Y viven este mundo, pues, como si se fueran a quedar aquí. Como si los demás no fuéramos todos, y todo lo mío es mío, y me quedo aquí, y lo voy a disfrutar eternamente. Aquí no ha pasado nada. ¡Qué gran error! Tú criarás malvas, y aquel cochazo que te compraste, si no está en la chatarra, otro lo disfruta. La santidad verdadera es algo tan sencillo y a su vez tan difícil para el ser humano como poner nuestra vida, ¿qué?, a disposición del Espíritu Santo, dejando que Él nos moldee a semejanza de Cristo. Eso es para lo que el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros, para que nos ayude, para que nos haga cada día más semejantes a Cristo. Y cuanto más semejante eres a Cristo, más vives su gloria. Aleluya. Más vives la verdadera vida, la verdadera verdad, que es Cristo. Os diré una cosa, la verdadera necesidad de evangelizar, que estábamos hablando hace un ratillo de evangelizar, a parientes y amigos que no han entregado su vida a Cristo, que seguro que todos tenemos o conocemos alguno. Esa necesidad, ¿sabéis cuándo la vais a sentir? Cuando estemos plenamente convencidos y seamos conscientes de verdad que Cristo puede volver en cualquier momento. Gloria a Dios, así es. Cuando tú estés plenamente convencido de esto, vamos, te van a tomar hasta manía. A todo el mundo le vas a hablar de Cristo. Vas a decir, vale, un tío pesado. Sí, yo soy pesado, pero tú te vas a condenar como no me hagas caso. Y si no se es consciente de eso, vamos a tener una vagancia espiritual de evangelizar como nunca se ha visto en la historia de la Iglesia. Por lo tanto,
esa segunda venida de Cristo es de suma importancia para todos nosotros y para el mundo. Quizás suene duro, pero es una realidad de la cual estoy plenamente convencido. Y os voy a decir el qué. Entre todos sin excepción, los que son miembros de la Iglesia del Señor, solo existen dos clases de miembros. ¿Cuáles eran las dos clases de miembros que existen entre todos los que se declaran? Solo hay dos. Los prudentes y los necios. No hay más. Dice que yo no soy prudente, pues ponte al otro lado. Que yo no soy necio, pues vente hacia otro. No existen más opciones. O eres prudente o eres necio. Podrá haber muchos ministerios y miembros de la Iglesia trabajando en ellos juntitos. Pero hay algo que marca totalmente la diferencia en todos aquellos que son constantes, dignos de confianza y son conscientes del compromiso que han adquirido con Dios, no con el hombre. Son todos aquellos que velan y oran, ya que quieren que cuando el Señor vuelva, cuando Jesús regrese en su segunda venida, no les coja durmiendo, entre comillas. Y hay algo también muy importante. El estar siempre listos no significa únicamente que esperemos ese gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Eso no es estar listos, sino sobre todo que estemos preparados para cuando esto tenga lugar, para cuando acontezca. Sí, yo estoy listo para cuando el Señor venga, pero ¿estás preparado? Si el Señor viene, ¿cómo te iba a acoger a ti? ¿En qué condiciones ibas a estar? Cuando el Señor venga tenemos que estar listos ya y esperando. Y cuando tú quedas con alguien y dices, ya estoy listo, eso quiere decir que esa persona puede disponer de ti y que estás en las condiciones para disponer de ti. Y cuando el Señor venga, si dices estoy listo, quiere decirse que el Señor puede disponer de ti en cualquier momento. ¿Por qué? Porque estás en las condiciones propicias. Si no, ahí te quedarás esperando. Ya vamos terminando y quisiera deciros que Dios busca verdaderamente ese tipo de responsabilidad y constancia diaria que representa la figura de un siervo fiel. Puedes decir, heme aquí, envíame a mí, pero no heme aquí, envíame a mí lejos, no. He aquí, envíame a mí aquí, donde hago falta. Si no eres capaz de arreglar tu casa, no vayas a quitar el polvo a la del vecino. Primero limpia tu casa. Volver. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero tú siempre estate listo y preparado como esos siervos fieles que Dios está buscando. Siervos que no se conforman con estar preparados y listos solo ellos, sino que arrastran a las masas a los pies de la cruz. Solo una cosa más. No olvides que el tiempo de su segunda venida está ya cerca. Por tanto, en el amor del Señor, solamente quiero pediros una cosa: actuad en consecuencia después de todo cuanto hoy nos ha mostrado el Señor. Que Dios os bendiga.